Hola, buenas noches. De nuevo estamos con ustedes en Tercer Milenio. Esta noche, en principio, tendría que pedirles disculpas porque hemos cambiado un poco el guión del programa. En principio íbamos a hablar del mundo de los sueños, pero al final los invitados han tenido problemas para asistir en directo al programa y por lo tanto el tema del mundo de los sueños lo vamos a aplazar para el próximo miércoles. Por otro lado, quiero decir que fue una noche especial por varias razones. En primer lugar, llegamos al programa número 20 programas consecutivos, con alguna interrupción debido a las fiestas navideñas, pero en cualquier caso 20 programas que yo agradezco sinceramente la atención que todos ustedes han tenido a la hora de estar aguantando, por decirlo de alguna manera, fieles al televisor y fieles al programa Tercer Milenio. Por otro lado, también es una noche especial porque este programa número 20 lo vamos a dedicar a una persona muy especial, a la Madre María Luisa. Una persona desconocida quizás todavía bastante aquí en Ellín, pero una persona de un calado impresionante a todos los niveles. Este programa, que ustedes saben, trata de parapsicología, también trata de espiritualidad. Hemos tratado temas de parapsicología y de espiritualidad. Quizás en la Madre María Luisa se den todos los temas que hemos tratado aquí durante varias noches, se dé la espiritualidad y, como no, también algún fenómeno que otro de parapsicología. Y también es inusual, en el sentido que este programa, yo que generalmente hago las funciones de presentador y director, pues quizás esta noche me implique un poquitín más en el tema y por algunas circunstancias personales, pues también de mi opinión y hablemos un poco de la figura de la Madre María Luisa. Para ello tenemos con nosotros al único invitado, quizás también un poco raro, un solo invitado, que es Pedro Gomarí. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Rafa. Él también estaba bastante ligado a la figura de la Madre María Luisa en el sentido que, bueno, ha estudiado su vida y han habido circunstancias también personales hace algunos años pues que les hizo un poco ponerse en contacto con esta figura de la Madre María Luisa. En cualquier caso, vamos a hablar los dos del tema y ante todo voy a decir también otra cosa que es importante, y es que los teléfonos, como generalmente lo abrimos en la última media hora del programa, última hora del programa, hoy van a estar abiertos desde el principio. Nos gustaría mucho que cualquiera de las personas que están viendo el programa, que puedan dar testimonio de alguna vivencia con la Madre María Luisa, que la conociera o simplemente que quiera dar su opinión, pues el teléfono es el 967 30 70 33. A partir de cualquier momento, de este momento, pueden intervenir en el programa dando su testimonio, porque posiblemente, como comentábamos hace unos días con la Madre Marta, posiblemente este sea la antesala de un nuevo programa o un nuevo, quizás una nueva charla al público que sería posteriormente. Y sin más, Pedro, pues vamos a empezar a hablar un poquitín de la figura de la Madre María Luisa. Muy bien, adelante. En principio yo me quisiera un poco remontar al día en que realmente pues, se dio a conocer un poco de manera masiva la figura de esta persona. Sí, digamos que esto fue a raíz de un programa que se hizo con Santiago Vázquez en lo que era Radio Allí Municipal, que sigue siéndolo, que era Cuarta Dimensión, y en el que yo aparecía con él en muchos de aquellos programas que hicimos junto a Antonio Catalán. Y en aquella noche en concreto, relacionado con la Madre María Luisa, fue también José Antonio Iniesta Villanueva. Es cierto que al hacer el programa sobre los estigmas, personas estigmatizadas, se habló de Teresa Newman, del Padre Pío de Pietrelcina y toda una serie de personajes que conocíamos. Y entonces tocamos el tema de la Madre María Luisa. Y para nuestra sorpresa, pues nos vimos un poco desbordados, en el sentido de que había muchísimas llamadas, había muchísimo interés, mucha gente dando testimonios. Tan es así que luego, unos días después, tuvimos que hacer una charla coloquio, que es cuando realmente aparece Rafa en aquel coloquio tertulia de la Casa de la Cultura, y ya, bueno, pues, se da un poco a conocer a esa gran desconocida que vivió unos años en Ellín, que fundó la Casa Madre que está en Ellín y que sus restos reposan aquí en Ellín. Bien, hay una cinta que posiblemente ustedes conozcan, es una cinta donde se relata la biografía, parte de la biografía de la Madre María Luisa, y donde también se enseña la obra que actualmente se está llevando a cabo por todas las personas de la Orden de Misioneras de la Caridad y la Providencia, que son las personas que están llevando a cabo pues, el sueño de la Madre María Luisa. Yo voy a pedir a mis compañeros de realización que pongan esa cinta, la vamos a ver, son 10 minutos lo que vamos a poner, pero van a servir un poco de introducción para llegar un poco más a fondo a conocer, en principio, algunos datos biográficos de la Madre María Luisa. En la inmensa llanura de la tierra castellana, donde el riguroso clima y la aridez del paisaje invitan al recogimiento y a la meditación, se levantan pueblos y ciudades que guardan dentro de sí los templos y conventos, testigos de la profunda fe cristiana.
La más recoleta y amurallada es Ávila, tierra de caballeros y cruzados, tierra de santos y cantos, tierra de héroes y poetas, donde germinan flores y lirios que engalanan la Iglesia universal, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y un poco más allá, siguiendo las huellas de estos admirables santos, en el pueblo de Sinlavajos, que mira las murallas de Arévalo, nace una niña llamada María Luisa. Era el 4 de noviembre de 1911. Sus padres, don Ramón Zancajo Báiz y doña Carmen de la Mata, a los pocos días de su nacimiento, la llevaron a la iglesia parroquial para bautizarla. María Luisa era una niña muy inteligente y llena de vida, pero cumplidos los 2 años de edad, la parálisis infantil la dejó impedida de las 2 piernas. Sus padres, que disfrutaban de un buen estado económico, no dudaron en llevarla a Madrid para buscar su completa recuperación. Una vez allí, no escatimaron sacrificio alguno en su hija, y al cabo de varios años, durante los cuales le practicaron 9 operaciones, perdieron toda esperanza de que volvería a caminar. Habían gastado su hacienda en lo que más querían de sus vidas, y al no tener más medios para vivir, tuvieron que empezar a trabajar para llevar adelante su familia. A María Luisa la internaron en el asilo de San José de las Mercedarias de la Caridad cuando solo tenía 5 años. A partir de entonces, esta será su nueva casa, y así lo entiende ella. Las religiosas ven crecer esta criatura que, a pesar de sentirse impedida físicamente, posee un carácter abierto y simpático. A la edad de 7 años reúne a sus amiguitas y, aun siendo la más pequeña, les lee libros espirituales, invitándolas al amor de Jesús y a la práctica de las virtudes. A esta corta edad aprendió a ofrecer sus sacrificios por la salvación de las almas. Dicen que los caminos de Dios son misteriosos e inescrutables. Un buen día Jesucristo se cruza en nuestra vida y nos llama para que dejemos todo lo que nos estorba y le sigamos, como hizo un día con sus discípulos a orillas del lago. Así también, y por primera vez, Jesús llamó a María Luisa cuando era apenas una adolescente de 13 años. Desde este momento, convencida de lo que significaba esta predilección, será un ejemplo entre sus compañeras. A los 15 años se reúne con 2 chicas de su misma edad y trazan un plan para ser mejores. Así empieza la aventura de amor entre Dios y María Luisa. Una aventura que irá creciendo en espiral hasta su total entrega. Un buen día se ofrece a Jesús como víctima para sufrir en su lugar, y el Señor le concede la gracia de participar durante 15 días de su pasión. Su alma va siendo modelada poco a poco por el artífice, y ella se abandona en sus manos. Solo quiere que amen a Jesús. Solo tiene un propósito: ser heraldo del Evangelio. Cuánto me gustaría ser dueña de todos los corazones para enseñarles quién eres tú, a fin de que todos te amaran como mereces. Pero llegan días aciagos para Madrid. Es la guerra civil y muchos conventos están ardiendo. El suyo se libra por un milagro. Pero como nada hay seguro, la superiora, de acuerdo con la comunidad, decide enviar a todas las residentes a sus casas. Marché con mi hermana mayor, dejando allí mi pensamiento. El panorama era desolador. Un pueblo que se desangraba y por doquier faltaba el alimento. En este panorama de iglesia le tocó vivir su vocación de amor y soñar con el proyecto de congregación que Jesús le pidió. Una congregación con vocación de servicio, que fuera una respuesta a las necesidades de los más pobres,
de aquellos que más sufrían las consecuencias de la posguerra. Y ese día llegó. El 17 de agosto de 1940, el Señor le manda fundar un instituto llamado Misioneras de la Caridad, bajo la tutela de María Auxiliadora. Le manda que los fines externos del instituto sean los colegios de niñas, clases nocturnas para jóvenes, orfanatos y algún asilo u hospital. Y además con un cuarto voto de víctimas de amor. La realidad de ese ambiente la determina. Por esto dirige su apostolado hacia la educación. Empezó por animar a otras chicas y en poco tiempo se unieron 5 a su proyecto. La primera fundación fue en la calle Ramiro de Molina 19 del Paseo de Extremadura. Era a la posguerra y allí faltaba de todo. Las religiosas no se desanimaban porque habían nacido para dar respuesta a las necesidades espirituales y materiales de la gente de esta época. Ni siquiera tenían el apoyo de la jerarquía, tan necesaria en los comienzos de una obra. María Luisa estaba atenta solo a lo que Dios quería de ella. Era muy simpática, era muy virtuosa, era muy exigente, como se exigía ella para ella, pues también nos exigía a nosotras, muy perfecta, quería la perfección en todo y bueno, era un encanto, a pesar de todo, era un encanto vivir con ella. Los viernes de Cuaresma de 1940 empieza a padecer los signos externos de las llagas. Su director espiritual quiso dejarnos las evidencias de tan singular hecho. Con intrepidez evangélica, la Madre María Luisa llevó adelante la obra que Dios le había encomendado, a pesar de la incomprensión de su vida. En 1951 salieron de Madrid para realizar la segunda fundación en las cuevas de Ellín. La ilusión de la madre era venir para entregarse a los pobres, porque era un barrio que era muy pobre, que vivían en cuevas y tenían mucha necesidad. La única casita que valía un poquito más fue la que nos prepararon a nosotras, que era un pequeño almacén de esparto. Y entonces la que lo ocupaba dijo, yo ofrezco el pequeño almacén que tenemos, lo que quitamos todo, para que se queden las semanas aquí con ellos. Y así fue. María Luisa siente que ha cumplido su misión. Y Dios, en la plenitud de su vida, la recoge en sus brazos a los 42 años de edad. Era el 5 de junio de 1954. Había dejado una congregación misionera con un hermoso patrimonio espiritual dictado por Jesús y escrito por ella para que continuara la obra como heraldos del Evangelio entre los más pobres y desposeídos. Pero acerquémonos un poco más a las religiosas misioneras de la caridad para conocer quiénes son y lo que hacen hoy en día. Nuestro carisma es consagrarnos al Señor al servicio de los pobres más pobres. Servimos a la Iglesia donde hoy nos necesita y queremos seguir el ejemplo de nuestra Madre María Luisa, como ella nos lo retransmitió en su vida, con su ejemplo y con su, pues eso, con su vida, su testimonio, el testimonio de ella que nos dio. La vivencia de este carisma la realizamos en la vida comunitaria, donde compartimos la fe y el trabajo y donde la aceptación mutua es la regla del juego. Aquí las religiosas tratamos de vivir con sencillez y pobreza evangélica para poder estar siempre abiertas a quien más lo necesite. La oración es nuestra fuente de energía y el espacio donde meditamos nuestra proyección. En ella nos encontramos cara a cara con Jesús, nuestro amigo, y descubrimos su voluntad en nuestras vidas y en los demás. Esta vivencia nos enriquece primero a nosotras y después a los demás, testimoniando a Jesús entre los más pobres y débiles con quienes trabajamos. Bien, pues ahí estamos viendo, a modo de introducción a la vida de la Madre María Luisa,
esos minutos del vídeo que la Fundación de la Misionera de la Caridad de la Providencia pues editaron hace algún tiempo para dar a conocer la figura y la vida de esta monja. Yo creo, Rafa, que dentro de la semblanza de la biografía de la Madre María Luisa, yo tengo anotada aquí una serie de hechos que va a ocupar un minuto, si no te importa. Con 7 años Jesús la reprime y le dice que sea más obediente y sumisa. Parece que era un poquito revoltosa y travesía. Bueno, al día siguiente de su comunión, Jesús le dijo si quería curarse. Ella le dijo que si era para ser carmelita o mercedaria, que por supuesto que del todo, pero que si no, prefería seguir sufriendo. O sea, tuvo elección para poder seguir como estaba o mejorar. Y al final optó por quedarse como estaba, paralítica de las piernas, ¿no? Es importante. A los 13 años le hicieron 9 operaciones para ver si le arreglaban lo de las piernas. Fue muy doloroso. Después de estas 9 operaciones la llevaron a su pueblo para que se recuperara. En este momento ahí cogió una difteria, estuvo a punto de ahogarse y se quejaba. Y un día se le apareció Jesús y le dijo: ¿por qué te quejas tanto? Si en 3 días no te quejas ni una sola vez, te curarás. Y así ocurrió. A los 15 años hizo una pregunta con unas amigas y dijo: ¿quién quiere ser? Y se apunta conmigo a ser santa. Y se unieron 2 más a ella, ¿no? El 26 de septiembre del año 1929 le pidió Jesús que se consagrara enteramente a él. Y en agosto de 1940, el día 15 se le aparece la Virgen, también enseñándole la verdadera humildad. Y habla del 5º grado. Se quedó sobrecogida. Y es cuando aparece el 4º voto, víctima del amor. Que luego más tarde, si eso ya lo explicaremos en qué consiste. Jesús le dice que tome un director espiritual. Primero fue el padre carmelita el padre Pedrosa, y luego murió en el año 47, y luego aparece el padre Manuel Soria, que todos conocemos, que fue del año 47 hasta el año 54, que fue cuando murió. En el año 1950 llega allí sin saber ni dónde iba. Había desaparecido realmente de Madrid, había nevado y apareció aquí, apareció ahí en la estación, le recogió un señor que llaman Alfonso el Calcetines, lo trajo en una tartana, lo trajo a casa de don Antonio, que era el cura de la parroquia, y bueno, un poco como despistada, diciendo que realmente qué pasa. Ella no sabía ni dónde se encontraba realmente, ¿no? Más tarde fundaría la casa que hoy tienen ahí en las cuevas, ¿no? Bueno. Murió el 5 de junio del 1954, y unos días antes le dijo al padre Manuel Soria que quería que muy pronto iba a morir. El padre le preguntó: ¿por qué dice eso, madre? Y ella le contestó: porque he experimentado que la virtud de la mansedumbre casi es perfecta ya en mí. Vivió 42 años, no llegó a cumplir los 43. El día 14 de agosto de 1974, sus restos son traídos allí, a la casa madre, día en que se celebra el primer capítulo general de congregación de derecho diocesano. Por fin son una congregación. Y eso lleva una serie de privilegios. La Madre María Luisa no llegó a ver eso. Bien, pues estábamos comentando anteriormente, antes de dar paso a los minutos de la película, que el programa que hacía Santiago Vázquez pues causó mucha impresión. Y en ese programa tú jugaste un papel importante. No sí, te pasa a decirlo, pero te voy a... Bien, es que entonces yo, todos aquellos programas que hice, fueron 30 y tantos programas y que hablábamos de muchas cosas, y yo entonces me llamaba de otra forma, tenía un alias, ¿no? Me llamaba Pedro Esteban, ¿no? Entonces, bueno, quizás hubiera gente, de hecho la Madre Marta y otras personas, cuando veían a Pedro Gomariz, no identificaban con Pedro Esteban, ¿no? Bueno, pues lo aclaro de alguna forma, y que verdaderamente aquel programa nos sorprendió incluso a nosotros mismos. Yo descubrí a la Madre María Luisa también, y yo no sé si le debo yo, creo que le debo yo mucho más a la Madre María Luisa que lo que podamos deber lo demás por haber hecho lo que hicimos, aquella tertulia que a raíz de ese programa fue cuando apareció realmente la tertulia de la Casa de la Cultura, a la que tú ya acudiste. Bien, nosotros vamos a poner a lo largo de la charla de esta noche algunos fragmentos de lo que fue aquella charla en la Casa de la Cultura. En aquel momento pues estaban allí con nosotros la Madre Concepción Illa Sánchez, que era la Madre Superiora, la hermana Marta de Jan Frech, que es la que ahora mismo es vicepostuladora de la causa de beatificación de la Madre María Luisa. También estaban Santiago Vázquez y José Antonio Iniesta. Tenemos que decir que José Antonio Iniesta jugó un papel importantísimo, puesto que a raíz de tanto del programa de radio como de la charla, pues sirvió un poco para canalizar multitud de testimonios de personas de allí
que quisieron aportar pues todos los datos que tenían, puesto que habían sido personas que de alguna manera u otra habían estado en contacto con la Madre María Luisa y conocían parte de su vida. Yo quiero invitar esta noche también, lo he dicho anteriormente, a todas las personas que nos estén viendo, que quieran participar y que quieran dejar sus testimonios, porque creo que hay mucha gente todavía aquí en Lellín que ha conocido a la Madre María Luisa, que pueden hacerlo poniéndose en contacto con el 967 30 70 33. Repito, 967 30 70 33. Y vamos a seguir hablando de la figura de la Madre María Luisa. ¿Cómo te explicas tú, Pedro, que una persona de la importancia de la Madre pues no haya sido conocida en Lellín, un sitio donde ha pasado prácticamente la mayor parte de su vida? ¿Cómo ha podido pasar desapercibida? Posiblemente eso que dicen de nadie es profeta en su tierra sea realidad en este caso. Tampoco estoy de acuerdo de que estuviera la gran parte de su vida. Ella estuvo aquí unos años, ¿no? Vino en el año 50, en el año 51 creo fundó la casa, y estuve a caballo entre ir y volver de Madrid y tal. En realidad estuvo unos años, realmente pocos, no muchos, pero muy intensos, es cierto. Yo no lo sé, verdaderamente le tocó vivir una época de posguerra, también donde había muchísima censura, donde la Iglesia también jugaba un papel muy silenciador, hacía de un silenciador fortísimo. Cualquier cosa de este tipo era silenciado. De hecho, ahora está en proceso de beatificación y hay ciertas reticencias, incluso por las mismas madres, de dejar que las cosas vayan sin prisa pero sin pausa, ¿no? Y que nada interfiera en la beatificación, que estoy convencido que antes o después se hará. Pero fue así. Yo creo que fue por la época en que vivió y la obsesión que había de querer taparlo todo como algo que fuera algo muy misterioso. Y realmente tiene importancia, es una mística para mí, pues para mí tan importante como pueda ser Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz de Ávila, y es muy cercana de ahí un pueblecito de Ávila, ¿eh? Sí, la verdad es que hablar de la Madre María Luisa y no hablar del Padre Manuel Soria pues sería injusto, porque creo que debemos al Padre Manuel Soria la cantidad de documentación que existe hoy en día sobre la Madre María Luisa. El Padre Manuel Soria es una persona que fue el director espiritual de esta monja, y que, bueno, pues yo he tenido la suerte de conocer, quizás por eso estoy algo ligado a la figura de la Madre María Luisa. En una ocasión, quizás por una casualidad, o como decíamos la semana pasada, por alguna sincronicidad, pues tuve la oportunidad de conocer al Padre Manuel Soria y por medio de él y de su mano ver una película que comentaremos después, una película muy importante y que realmente es impresionante. Entonces, bueno, a partir de entonces yo tengo que decir que el haber conocido a la Madre María Luisa, igual que comentaba Pedro, me ha marcado muchísimo. Y como la semana pasada hablábamos de los cambios de conciencia, yo no sé si la Madre María Luisa pues sirvió un poco como hecho que produjese en mí pues el principio de ese cambio de conciencia que tanto comentábamos la semana pasada. Entonces, vamos, si te parece bien, a hablar un poco del Padre Manuel Soria, porque el Padre Manuel Soria, la función que tenía con la María Luisa, ¿cuál era? Pues al morir, ten en cuenta que Jesús le dice a la Madre María Luisa que coja un sacerdote como guía espiritual. La Madre María Luisa adquirió una humildad increíble, adquirió la virtud de la mansedumbre, pero era revoltosilla, ¿eh? Era muy meticulosa, muy autoexigente con ella misma, y esa exigencia con ella misma lo quería también para con los demás, con lo cual a veces habría ciertas cosas, quiero decir que tenía su pronto, tenía su genecillo, pero tenía una bondad grandísima, eso es así, ¿no? Entonces, el hecho de que Jesús le diga a ella que coge un guía espiritual, en principio es el padre Pedrosa, que es un carmelita descalzo, y luego es el padre Manuel Soria, que también es un carmelita descalzo, que lo coge a partir del año 47, que es cuando muere el otro. No sé si hay un año o dos que no encuentran a alguien que encaje con ella, ¿no? Porque realmente no quieren hacerse mucho cargo de esto, porque realmente es complicado. Vivir con una persona así realmente es muy complicado. Es muy complicado. Bien, pues antes de seguir hablando del Padre Manuel Soria y de la Madre María Luisa, vamos a dar paso a la primera llamada de esta noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Rosario. Rosario, usted dirá. Mira, estoy oyendo de la Madre María Luisa. Pues yo la conocí y estuve yendo al colegio. Y todo aquello era una pobreza, era un misterio, era una cosa especial. Donde no había libros ni había dinero para comprar, pero había algo especial que éramos felices los niños.
y cuando la veíamos a ella, pues la rodeábamos, nos gustaba de verla, le notábamos las heridas, las cicatrices así secas, cuando tienes una herida que la tienes así como morada, se ve las piernas y los pies, y en las manos y los pies. Y también tengo que decir otra cosa. Hicieron un grupo de canción para el Calvario, y entonces ella nos subía para donde estaba ella bordando y nos subía para dirigirnos como cantábamos, y subíamos a la misa al Calvario, y entonces era cuando allí ya disfrutaba de ver lo que formaba. Oye, Rosario, a que la madre era una persona exigente, dulce pero exigente. Era dulce, pero tenía mucho genio. Era exigente hasta para ella misma. Sí. Y otra cosa muy importante me nos pasó. El día que estuvimos en la Casa de la Cultura, precisamente vació como dar un testimonio, porque yo tengo un testimonio hecho para ella, porque también he recibido gracias de ella. Entonces mi hija tuvo, en ese tiempo que estuvimos en la Casa de la Cultura, mi hija tuvo un accidente, que se cayó el coche por un puente y se quedaron las ruedas para arriba y entraba el agua por los oídos. Bueno, una cosa fatal. Como pudieron, salieron. Y otro día fueron a ver el coche, a ver cómo estaba, y se encontraron en un cajón pequeñico que tenía el portaequipaje. Llevaban la estampa, una reliquia de la Madre María Luisa. O sea que ella está convencida de que fue ella la que la libró. Rosario, pues muchísimas gracias por su testimonio, y bueno, pues es importante que hablemos esta noche con gente que de alguna manera ha estado en contacto con la Madre María Luisa, porque para mí es muy importante. Claro, más que nada porque quién mejor que ustedes que la conocieron. He estado de voluntariado ahí 4 años con una narcoticoncepción, allí hasta ahora, y la verdad tengo una fe muy grande. Rosario, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, pues ese era el testimonio de Rosario. Hay una cosa curiosa, y es que se le atribuyen a la Madre María Luisa gran cantidad de curaciones milagrosas y de hechos sorprendentes, ¿no? No solamente cuando vivía, sino ahora que ya no vive. Es importante porque, bueno, pues aquí tenemos el primer testimonio de algo que podría ser atribuible a la Madre María Luisa, un accidente en el momento precisamente que estábamos hablando de la Madre María Luisa en el Salón de la Casa de la Cultura, y luego podemos hablar de alguno más también curioso. El hecho de que el padre Manuel Soria mandase escribir a la Madre María Luisa todo lo que estaba viviendo día a día, pues es un hecho sorprendente, y yo no sé si decir sin precedentes, porque realmente eso da que hoy en día pues haya miles y miles de folletos manuscritos de la Madre María Luisa donde se explica día a día pues el sufrimiento que tiene, las oraciones que reza, todo lo que está haciendo, como si fuera un diario. ¿Tienes tu conocimiento que en alguna otra mística en la historia de España o incluso a nivel...? Yo creo que no, yo creo que la cantidad de información que se tiene, como se tiene de la Madre María Luisa, gracias a esta orden que le da el padre Manuel Soria diciéndole, vas a escribir todos los días todo aquello que te ocurra. Que hay momentos, ya veremos que a partir del año 52, 53, que hay momentos místicos de una ternura increíble en la que siente verdadera vergüenza de contarle al padre Manuel Soria lo que le está poniendo en la carta. Sin embargo, se siente obligada porque le debe obediencia y acepta esa cosa, no de hacerla. Bueno, gracias a eso tenemos toda la documentación, porque incluso, fíjate, la Madre María Luisa, cuando tenía de confesor y de guía espiritual al padre Pedrosa, tuvo la precaución, no sé el por qué, porque ella, yo creo que realmente no vino a darnos un mensaje. Sin embargo, el mensaje nos está dando 40 años después. O 30 años después, ¿no? Es curioso. Ella hacía una copia de lo que le mandaba al padre Pedrosa. Todas las cartas que le mandaba se quedaba con una copia hecha de su puño, ¿no? Quedaba con una carta. Con lo cual, tenemos información mucha, que ha desaparecido, quiere decir, hay un lapso de tiempo en donde no hay información,
Pero a partir del año 49, que se producen los primeros septenarios y todo esto, que ya aparece el padre Manuel Soria, a partir de ahí toda la documentación de todo lo que pasa día a día, ¿eh? Hay muchísima información. Bien, pues vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que pongan el fragmento precisamente de la charla que se vio en la Casa de la Cultura, donde la hermana Concepción está explicando precisamente toda la información, todos los documentos que obran en su poder. Si habla usted, si la pregunta es algo con respecto a la documentación prevista para el proceso. Sí, documentación me refiero, escritos suyos, escritos de testigos, declaraciones juradas que sé que hay sobre acontecimientos y demás, todo eso. Bien, hay una serie de escritos de testigos oculares de vista que están en el archivo de la congregación y que ya están pues introducidos en el ordenador, listos para enviarlos a Roma cuando se produzca el proceso que se va a realizar aquí en Madrid, que es donde se va a iniciar la causa de beatificación, porque es la diócesis donde murió la Madre María Luisa. En esos testimonios hay seglares, señoras, señores de gran credibilidad, sacerdotes, religiosas y una serie de testigos que aún viven en Medellín, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, es decir, por diferentes partes del suelo patrio de España. También tenemos la autobiografía escrita a puño y letra de la Madre María Luisa, que está ya también editada en un pequeño libro, lista también para enviarla a Roma, ya está en Madrid, en la diócesis de Madrid, donde está llevándose la causa de los santos, ¿no? También tenemos las confidencias de Jesús a la Madre María Luisa, que es una doctrina pues muy mística, recibida directamente por Jesús, pero eso hay que someterlo pues a la censura de la Iglesia para después enviarlo a Roma. Son confidencias bien hermosas y dignas de que la conozcan todos los fieles del mundo, porque ahí se dan pautas muy importantes para el camino de santificación y perfección de todos los creyentes. Son manifestaciones que el Señor le hace a la Madre María Luisa. También hay una serie de cartas y pensamientos místicos que están ya listos para editarlos. Tal vez otra cosa he omitido y la puede decir la Madre Concepción. No, documentación, la Madre María Luisa va a ser una persona más que de testimonios, de documentación, porque nada más en cartas hay más de 1000, pero cartas en folios. Yo el otro día vi una exposición de Santa Teresa, claro que del siglo XIV, y bueno, pues había a lo mejor un pedacito de papel con 3 letras de ella originales, ¿no? Y de nuestra Madre María Luisa podemos empapelar muchas habitaciones, porque ya digo, de cartas pues al director ahí, la mayoría son a él, pero también hay muchas cartas a familiares, a gente de fuera, a sus hijas, o sea, documentación hay mucha. ¿Vale? Bien, pues esas eran las palabras aquel día de la hermana Marta y de la Madre Concepción sobre todo el legado que hay sobre la vida de la Madre María Luisa. Y se me había olvidado decir que yo creo que si la Madre María Luisa no hubiera tomado al Padre Manuel Soria como confesor y guía, yo creo que no nos hubiera llegado a partir del año 49 casi nada. ¿Y sabes por qué? Por su humildad. Tenía un grado de humildad muy grande. No le hubiera dejado nada porque hubiera parecido que quería dejar que todo el mundo conociera una experiencia mística increíble y por su propia humildad no lo hubiera dejado. Gracias al Padre Manuel Soria debemos eso. Muy bien, pues vamos a pasar a unos minutos de publicidad y seguidamente seguiremos hablando de la vida de la Madre María Luisa. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es.
Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues vamos a seguir hablando de la figura de la Madre María Luisa. Realmente, si es importante todos los legados escritos de esta monja, más importante todavía es la obra social que hoy en día se está llevando a cabo por las seguidoras de la Madre María Luisa. Pedro, háblanos un poquito de... Sin lugar a duda, ella dejó un germen y ese germen lentamente empezaron 5, se ha ido desarrollando, y han ido fundando casas, pues en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Jumilla, en Almadén. En la casa madre han montado una serie de apartamentos para sacerdotes jubilados, ya mayores. En fin, la actividad social que hacen estas mujeres es increíble. Ya no a nivel de España, sino a nivel de todo el mundo. Es conocido, por eso me llamaba la atención que Enellín fuera una gran desconocida y venía gente de Costa Rica o de Nicaragua, de varios sitios, y venían aquí a ver a la casa madre donde estaban los restos de la Madre María Luisa, lo cual era chocante, ¿no? Era chocante, pero chocante. Y aquí en el pueblo, yo qué sé, excepto 8 o 10, yo creo que nadie sabía nada de esto, ¿eh? Pero sí, la labor social es muy, muy importante. Lo estábamos comentando antes a micrófono cerrado, lo curioso, ¿no? Lo que es a veces el tener quizás la ayuda divina, porque a lo mejor alguien se empeña en hacer una obra social como la que actualmente está llevando esta congregación y por mucho que lo intente las cosas no funcionan. No, pero fíjate que empezaron siendo 5 y la Madre María Luisa 6 personas las que se encargaban un poquitín de ir acercándose a ese proyecto que ahora es grandioso. Incluso la Madre María Luisa en sus comienzos pues estuvo al lado de los más necesitados, de los más pobres, rehuyó de la comodidad, incluso pues le ofrecieron vivir en una casa cómoda y confortable y dijo que no. Y esa labor, que empezó siendo, como tú dices, un pequeño germen, hoy en día está multiplicada por 1000, está por todo el mundo. Sí, sí. Es increíble. La siembra y elegir las cuevas, ¿no? Donde estaba la gente pues más marginada y que más necesitaban, ¿no? Y no tenían de nada, era un almacén de esparto, no te había de nada. Y le ofrecían, no recuerdo qué señores le ofrecían algo mucho mejor. Y dijeron, no, nos quedamos aquí, y no le importó. Y creo que, bueno, los hechos están ahí, ¿no? Ha demostrado que tenía mucha razón, que era muy tozuda, pero los hechos le están dando la razón de que había que empezar humildemente, lo más sencillo. Ya Dios ayudaría. Yo no sé si sabes, por ejemplo, que hay un artículo dentro de la orden, que cuando fue para declarar en la congregación suya, hay un artículo en que dice que cada 3 años recapitulan el dinero que tienen.
Entonces hacen todo el balance, pagan todas las deudas y sobra dinero, muy bien. ¿Cuánto dinero necesitamos para un mes de subsistencia? X dinero. El resto se dedica a obras sociales. Y esto llamó muchísimo la atención en Roma. Dijo, caray, ¿cómo afinan estas hermanitas? Porque hay otras órdenes que realmente les sobra el dinero. Créeme, les llega a sobrar. Esta no les puede sobrar nunca. No les puede sobrar porque cuando pudieran tener algo, inmediatamente lo dedican a una obra social, porque nunca se quedan con ello. Realmente es increíble. Su poder de abnegación, de servir a los demás, de humildad y de sencillez. Para mí es fenomenal. Vamos a volver un poquitín a la figura del padre Manuel Soria. Yo creo que es un poco pues el eje central que nos va a servir un poco para ir centrándonos en la vida de la Madre María Luisa. El padre Manuel Soria escribió un libro muy importante que Pedro yo lo tengo aquí, lo he traído, lo coincidió porque lo tenía mi madre, me lo dejó en una ocasión y bueno, aquí está, es un libro que es desconocido porque se ve que la tirada que tuvo fue bastante limitada y que yo no sé qué problemas habría de reeditarlo, buscando financiación, no sé, se necesitaría el permiso de ella, supongo, no, lógicamente, pero sería bueno darle un poquito más de publicidad y de más información para que la gente lea este libro. Este libro puede haber cosas como muy fuertes y desagradables por lo del calvo, que ya hablaremos, pero hay cosas místicas de una dulzura y de una belleza increíble, sobrepasa todo, ¿no? Y esto es un poquito el resumen que el año 84 terminó de hacer el padre Manuel Soria, como una especie de recopilación de parte de la información que tenía de la Madre María Luisa. Pues muchísimas gracias. Sí, además el título es muy significativo. Yo soy testigo y aquí queda mi testimonio para la posteridad, ¿no? Sí, sí. Bueno, junto al libro hay otros documentos, en este caso documentos gráficos y documentos que tú has tenido ocasión de ver, yo también, que es la película famosa que tanto imagino que se ha ideado por ahí, incluso quizás a lo mejor alguien no conoce a la Madre María Luisa, pero ha oído hablar de una película de la Madre María Luisa. Vamos a hablar un poquitín de la película, tampoco vamos a entrar mucho en detalles porque creo que tampoco es lo importante de la figura, pero evidentemente no podemos dejar al lado la figura de la Madre sin ver pues algunos de los aspectos muy significativos de la vida de esta religiosa. Pedro, tú has visto la película. Yo tengo que decir que vi la película, no la que ha visto Pedro, yo vi una película quizás, bueno, la que ha visto Pedro vamos a catalogarla de una recopilación de películas. Yo tuve la suerte de que el padre Manuel Soria me enseñase la película y yo voy a hablar un poquitín de aquel día porque es curioso, a mí me llamó mucho la atención, quizás por una de esas sincronicidades de las que hablábamos anteriormente. Un día, sin venir a cuento de ningún tipo, un buen amigo mío que se llama Eusebio me dice: oye Rafa, mira, vamos a ir a hablar con el padre Manuel Soria, que nos va a enseñar algo que por lo visto es sorprendente. Y es que este compañero, este amigo Eusebio, le había hecho un favor al padre Manuel sobre un club que tenía sobre cría de canarios, no recuerdo bien. Entonces, pues un día me llama Eusebio y vamos a ver al padre Manuel. Y recuerdo que nos recibió en el hogar que tienen las monjas allí en las cuevas, el hogar para religiosos, y nos recibió en un cuarto y tenía pues un televisor, un vídeo, y el hombre la verdad es que estaba muy nervioso. Yo recuerdo al padre Manuel Soria hablar con nosotros, y además le preguntó a Eusebio, porque Eusebio lo conocía, pero a mí no, ¿y este quién es? Y dice, pues este es un amigo mío que viene conmigo, que viene a ver la película, y el hombre estaba así un poco receloso. Digo, a ver si me va a traer aquí a alguien de fuera, va a ver la película y luego se va a enterar todo el mundo. Es más, dijo, yo os enseño la película, pero no comentárselo a nadie, es decir, aquello por aquellas fechas era casi un secreto. Y pues nada, nos sentamos allí. Y claro, cuando te ponen una película sin decirte de lo que va, y esta película concretamente, pues yo les puedo asegurar a ustedes que se me cayeron los palos del colgajo, como se suele decir, no del sombrajo, es decir, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero esto qué es? Y a la vez que nos iba comentando la película, o sea, que estábamos viendo la película, nos la iba comentando con pelos y señales, nos iba explicando todo, quién estaba allí en la filmación, cómo que había médicos en la filmación. Las imágenes son realmente sorprendentes. Y bueno, yo por aquellas fechas pues era una persona que estaba muy metida en el mundo de la parapsicología a nivel que leía simplemente, es decir, cogía libros y los devoraba, pero nada más. Y aquello tengo que reconocer, y lo digo públicamente, no tengo ningún tipo de recato, me cambió por completo, es decir, fue una oportunidad de ver hecho realidad lo que yo había estado leyendo en los libros, es decir, eso que tú lees, pero como no lo ves, pues no te lo sabes si te lo crees o no te lo crees, pero yo lo estaba viendo allí en una película que aparentemente y sin ningún tipo de duda tenía toda la pinta de no estar trucada, que es lo que podría pensar una persona que la estuviera viendo.
Y bueno, pues una vez vista la película nos quedamos, yo desde luego, aquello me duró varios días, es decir, el efecto de la película me duró días y hasta alguna noche que otra sin dormir. Y nosotros le preguntamos al padre Manuel, es decir, habían cosas que no me entraban en mi cabeza, cómo esta mujer sufría, y además decía que quería sufrir, pero esto cómo puede ser. Y al padre Manuel Soria a veces lo poníamos en un compromiso, hay que reconocerlo, es decir, me contestaba así, y recuerdo cuando nos despedimos de él, pues la insistencia que por favor no comentáramos nada de la película, y yo al padre Manuel Soria no tengo más que estarle muy agradecido por haberme enseñado aquella película. En aquel momento la película sirvió para despertar, en el sentido de que bueno, pues fue un impacto muy grande para mí, y luego pues me quedé con lo realmente importante de la película. La película no, todo lo que se ve, las imágenes son muy impactantes, pero lleva un mensaje que se comprende con el tiempo, que yo en aquel momento no lo comprendí, y por eso pues quizás esté esta noche aquí hablando de la Madre María Luisa. Sí, yo lo vi, y sin embargo a mí no me produjo esa conmoción. Sí que me agradó verlo, fíjate, puedo decir, me agradó verlo. Y si me preguntas, quizás la gente nos está escuchando y no sabe exactamente en qué consiste, ¿no? Las grabaciones consisten en una serie de crucifixiones en distintas Semanas Santas que están unidas, y entonces aparece pues la crucifixión completa, no toda durante todo el tiempo, pero sí se ve cómo la cogen, cómo le clavan los clavos, cómo es movida, zarandeada y toda esa historia. Pero ahí, después de toda esa sangre, después de todo eso, cómo se produce, que después si quieres entraremos en qué forma hablaremos. Ella, cómo se produce, ya cambia la cosa. Hay una cosa muy hermosa y muy bonita. Yo me quedo con la parte más bonita. Puede ser muy aparatoso, porque evidentemente lo es, lo es. La última del 54 llegaron a poner sábanas por las paredes, de la cantidad de sangre que salía, porque salpicaban los clavos. Al clavarle, que no son clavos realmente, salía sangre y manchaba las paredes. Pero hay una parte tremendamente hermosa y bella. Hay unos actos de amor ahí, dentro de eso, que son increíbles, y es al final, cuando el ángel la incorpora, cuando mira a la madrecita, y esa cara, que tiene las facciones más bien un poquito duras, ¿no? Sin embargo, se quedan dulces, esos ojos perdidos pero de una inmensa alegría y gozo. Fíjate, y está padeciendo la crucifixión llena de sangre por todos lados, que realmente la imagen es un poco fuerte. Sin embargo, hay gozo, no hay sufrimiento. O tú veías sufrimiento cuando tú viste aquello en aquella mujer en los ojos. No había sufrimiento. No había sufrimiento. De todas formas, la película que tú has visto, te repito, yo también la he visto, y tú has visto una que circulaba. Difiere bastante de la que yo vi. Yo he visto dos, una que es más cortita y una que es bastante más larga. Yo la que vi, bueno, es muy fuerte, o sea, hay que reconocer que es muy fuerte. Pero vamos a hablar luego de algún detalle, porque son muy significativos y porque dan que pensar. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Que a raíz de ver aquella película, pues me tiré una buena temporada dándole al coco, intentando buscar una explicación. Empezaba ya a juntar las piezas de rompecabezas con los libros que había leído de parapsicología, con fenómenos y demás, y bueno, es un proceso largo, ¿no? El llegar a conclusiones que en aquel momento no veía, pero que a lo largo del tiempo, como digo, pues he conseguido entender. Vamos a hablar un poquitín de cuál era la postura de la Iglesia, porque claro, un fenómeno de este tipo, como el que tú estabas comentando, pues a la Iglesia a lo mejor le pilló un poco fuera de juego, es decir, no es una cosa que se esté viendo todos los días, ni de lo que se esté hablando todos los días. ¿Tú podrías comentar algo de la reacción de la Iglesia en aquel momento? Pues la reacción de la Iglesia en aquel momento, cuando don Antonio Sánchez, que creo que era don Antonio Sánchez, que era el párroco de aquí de la Iglesia de la Asunción, se lo hizo saber a Monseñor Obispo de Albacete, el doctor Tavera y Araoz, pues más o menos casi le reprendió. Pero vamos a ver, don Antonio, con la teología que tiene usted, con lo que sabe, recuerdo una persona que llamó al programa diciendo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que cree usted en esas cosas? Pues mire usted, señor obispo, ¿no? Le diría, pues mire usted, eminencia, venga usted aquí y véalo con sus ojos, ¿no? Y entonces vino de incógnito, vestido de paisano, y fueron a una finca de Albatana para que aquella Semana Santa, que era dentro de la Cuaresma, vieran lo que ocurría. Y claro, el obispo vio y dijo: firmen, hagan esto, levanten acta de no sé qué, con testigos que había delante, analicen la sangre, pesen, en fin, se haga esto con conocimiento. Se dispararon diapositivas, se hicieron filmaciones, se documentó todo, ¿no? Y realmente quedó sobrecogido. Y tan es así que el obispo, a partir de aquel momento, dio orden de que aquello quedara en la más estricta intimidad, es decir, ya ni siquiera dentro de la casa de las hermanas, sino que en alguna casa fuera, como fue que iba a Valencia
a casa de Hurtado Peris, que fue, de Teresa, la mujer de Hurtado Peris, que estaba en Valencia, y la sacaban de aquí durante toda la Cuaresma. Mira, no olvides una cosa, es que esto realmente es muy fuerte. La última, esta que tuvo, fue en el año 54, estuvo 40 días sin beber ni comer. Estaba el padre Roberto, que era de Carmelita Descalzo, y el padre Manuel Soria, igualmente Carmelita Descalzo. Y bien se cercioraron, había otro sacerdote más, y bien se cercioraron de que nadie le diera, si lo pedía sí, pero ella no lo pedía, agua ni comer, absolutamente nada. Hicieron, después de que pasaron los 40 días, 40 días, hicieron aquello y pesaba prácticamente lo mismo, la analítica exactamente igual, quiere decir, se producía un fenómeno místico en el que aparecía sangre, pero ella no estaba anémica. Ella tenía su hematocrito normal, tenía sus constantes normales y tal. Lo que pasa es que dentro de aquellas pasiones que pasaba, había desfallecimiento y moría. Pulsaciones que tenían que medirlas con aparato que llegaban a 300 pulsaciones. Si eso no puede llegar al corazón, realmente fallecía. Sí, además yo recuerdo, el padre Manuel Soria me lo comentaba eso, que en la película que yo estaba viendo, que nos enseñó, había un médico que estaba testificando que en el momento en que la madre María Luisa parecía desfallecer, desfallecía realmente y el corazón se paraba, ¿eh? Sí, se paraba. O sea, se paraba el corazón, se moría. Sí. Y eso, pues... Pero al poquito volvía otra vez a latir, abría los ojos y charlaba. Sí, y lo de la sangre también me acuerdo que me lo comentaba. Pero ¿no? es que, claro, yo no sé si estamos siguiendo bien los pasos, pero es que para llegar a esto, antes de llegar a esto, a tener la pasión de Cristo en ella, hay un proceso muy largo de purificación o de limpieza de ella misma, ¿no?, que aparecen pues, con una serie de manifestaciones, como eran los septenarios. Yo no sé si entramos ahora a hablar de los septenarios. Sí, vamos a hablar si tenemos tiempo, ¿no? Porque podríamos estar aquí hablando. Los septenarios consistía en que, pues en un momento dado, aparecían 7 serafines, digamos que el ángel es lo más próximo al hombre, y el serafín sería el ser más puro de amor, que es lo que más próximo está a Dios, ¿no? Entonces, esos seres de luz pura, una luz coherente, tipo láser, pero blanca, muy blanca, aparecían con unas espadas de fuego, que realmente eran unos dardos, y atravesaban el corazón físicamente, a veces uno detrás de otro, y a veces los 7 al mismo tiempo. Los dolores eran tremendos, y perdía el conocimiento, se desmayaba. Es impresionante. Sin embargo, ese sufrimiento, aparentemente visto con los ojos de una persona de fuera, qué malo está pasando esta mujer, cuando despertaba, no quería que quitaran los dardos, no quería que desaparecieran aquellos dardos, porque aquellos dardos es una forma simbólica de decir algo. Están limpiando su alma, su corazón, están infundiéndole un amor que viene directamente de Dios. Cuando en una de las que estuvo el padre Manuel Soria, empezó el día 1 y terminó el día 7 de diciembre del año, creo, 49, creo recordar, y él estaba allí, al tercer día, apareció Jesús, después de 3 horas de estar con los dardos puestos. Y en ese momento retiraron los dardos. Esos. Y a partir de ese instante le dijo, ven conmigo. Y le dijo, Señor, sí, que no me quede señal fuera, porque que no me lo vean. Tenía problemas de que la gente lo pudiera ver aquello, ¿no? Y a ella le preocupaba mucho, y dice, no te preocupes, de momento lo vas a padecer, pero hasta que no salga la crucifixión y lo padezcas conmigo, no lo vas a tener. Y lo pasó sin tener huellas. Hay una prueba del padre Manuel precisamente con estas flechas, con estos dardos, porque cuando esto le ocurría a la madre María Luisa, sí, pues generalmente a veces cerraba los ojos, claro, de dolor. Y el padre Manuel, que era una persona, desde mi punto de vista, muy inteligente, dijo, voy a experimentar con esto de los dardos, porque los dardos evidentemente no se veían, no aparecían, pero en teoría si les dolían deberían de estar ahí puestos, ¿no? Entonces el padre Manuel Soria, cuando la madre estaba con los ojos cerrados, acercó el dedo y tocó. Y por aquí tiene que... Realmente, y sí, ella pegó... Realmente lo que la madre de María Luisa decía que medían como 2 palmos. Y entonces él calculó, dijo, pues a 10 o 15 centímetros yo voy a tocar aquí con los dedos, voy a tocar. Y conforme él tocaba, la otra se movía y dijo, ay, ¿cómo me duele? Y no lo veía, es decir, no veía nada. Ella no estaba viendo que estaba cerca. No, en ese momento no, estaba totalmente inconsciente. Es increíble que, bueno, hay cosas que se escapan a nuestro Santa Teresa de Jesús, cuando se le hace la herida en el costado, aparece también un serafín que le clava un dardo, y posteriormente a su muerte, cuando le hicieron la autopsia, encontraron que tenía atravesado el corazón. Para un médico, evidentemente hay unos siglos de diferencia, pero para cualquier cirujano, cualquier médico, decir, ¿cómo es posible que tenga atravesado y roto el corazón? Físicamente estaba roto, no sé el por qué.
pero evidentemente es algo simbólico que están purificando esa alma. ¿Para qué? Para que Dios pueda presentarse. Porque es que si no, ni siquiera lo vas a poder ver. La presencia de Dios es tanto amor y es tanto fuego que toda la maldad y todo lo que hay alrededor desaparece. Se quemaría, desaparecería delante de él. Es así que tienen que prepararla. Bien, vamos a recordar el número de teléfono por si quieren ustedes intervenir del testimonio. Es el 967 30 70 33. Y vamos un poco pues a retomar el tema de la pasión que sufrió la Madre María Luisa. ¿En qué fechas es cuando se presentaba este fenómeno en la Madre María Luisa? Bien, los arrobamientos y los dardos, los septenarios, podían aparecer en cualquier época del año. Bien es cierto que cuando llegaba la Cuaresma, bueno, a partir del año 49 que empezaron ya realmente, en el año 50 ocurre que es la Cuaresma y en especial el día, creo que es el Jueves Santo por la noche, ¿no? Sí, el Jueves Santo por la noche, era realmente increíble, realmente increíble. Se ven las imágenes, una de las imágenes que tú has visto seguro que corresponde a algo de eso, yo al menos sí lo he visto, y hay cosas muy curiosas como ella está padeciendo todo eso, ¿no? De los dardos. En un momento dado se encuentra de pronto así como muy tranquila, 30 minutos antes de las 3, entra como en estado raro, nota como le coge una mano, se la estiran, primero la derecha, después la izquierda, pero además es curioso porque ella había tenido una visión anterior a todo esto, que Jesús la coge y le dice, ven aquí conmigo, vas a ver conmigo todo lo que yo pasé, y le introduce a una especie de habitación, y se produce desde la última cena hasta el entierro de Jesucristo, antes de que tenga la primera experiencia, para que luego pueda comprender lo que va a ocurrirle, ¿no? Y bueno, ya con ese conocimiento de causa, ella, digamos, se prepara para eso, ¿no? Y hablando del septenario, cuando realmente el Jueves Santo ocurre aquello, creo que fue en el año 50, a partir del año 50, a 30 minutos justo antes de que lleguen las 3 de la tarde, agarraban de un brazo, de otro brazo, con unos tirones increíbles, y entonces veía cómo ella, lo que veía la Madre María Luisa, él tenía delante a Cristo crucificado, de sus llagas salía una luz pura, blanquísima, que la atravesaba. Salía una de cada mano, le atravesaba cada mano, y luego salía una de los pies, que se abrían dos y le atravesaba los pies, y otra en el costado. La del costado, a partir del año 49, de la primera vez que la tuvo, de verdad, se le quedó ya para siempre. Las heridas curaban con el tiempo, y la del costado lo tuvo abierto hasta su muerte. Eran largas, habló de 4 o 5 horas. Los septenarios, que es esto de los dardos, eran unas 4 horas por la mañana y 4 horas por la noche, que se dicen pronto, sin hablar del calvo, que no mencionamos. Ahora lo meteremos un poco con el calvo. Son muchas horas, 8 Son horas muchas diarias. horas, y es curioso como la madre tampoco lo ocultaba, es decir, pues hemos tenido el testimonio de Rosario hace unos minutos, donde ella misma decía que a veces, hombre, lógicamente eran crías, ¿no? Y la curiosidad, bueno, pues ¿qué le pasa a la madre? Pues y ella no lo ocultaba, les enseñaba a sus alumnas, pues les enseñaba la llaga sin ningún tipo de miedo, y bueno, pues está claro que eso es imposible de trucar, y aparte es que sabemos que los estigmas es algo que se repite en muchas figuras místicas de la historia. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito en el calvo, ¿no? Hemos comentado varias veces, hemos hablado de la palabra del calvo, pero habrá que explicarle a los telespectadores qué es el calvo o cómo viene figurado el calvo en el libro Yo soy testigo. Sí, ella, por no darle entidad a lo que normalmente conocemos como demonio o el mal, llámalo con lo que quiera, esa parte oscura, ese ángel caído, qué sé yo, le llama el calvo, ¿no? No sé por qué le llama el calvo, pero le llama el calvo, yo creo para no darle entidad, simplemente para no darle entidad. La primera vez que le ocurrió estaba en Madrid, no sé si estaba en la calle Ayala, había cogido un tranvía y cuando iba a bajar vio cómo la habían envuelto a las piernas y tuvo la sensación de que ella se iba a caer, ¿no? Y a partir de ese momento le dijo, como no me dejes en paz, te voy a dar guerra, no voy a parar contigo, ¿no? A partir de aquel instante la estuvo martirizando. No es una posesión diabólica, porque no la es. Tenía el don de la inocencia, se convertido, esa virtud la tenía. Era más bien una inducción diabólica, es decir, hacerle creer cosas. Es, digamos, lo que te tientan, tentarla y luego maltratarla por no hacerle caso, ¿no? Es decir, Jesús tuvo tentaciones. Cualquier alma que quiera purificarse un poco, cualquier ser, cualquiera de nosotros, tiene tentaciones continuamente. Ese duendecillo que llevas dentro. Bueno, ella, quizás su alma era muy grande y era una gran antorcha que estaba creciendo y la gente podía ver la luz. Y aquello que había que apagarlo como fuera. Y realmente lo intentó. Como que le hacía la competencia bien al calvo, ¿no? Pero bien. La estaba haciendo la competencia y estaba dando testimonio de Dios aquí en la tierra. Y eso no gusta. A la oscuridad eso no gusta. Y le daban palizas, verdaderas palizas.
Está la anécdota del cabello, estando en casa de don Antonio, el cura, el párroco, y le cortaron, ella notó cómo le cortaban un trozo de la coleta, y aquí no hay nada, y sí, me han golpeado y tal, ¿no? Y miraron en la habitación, que no habitación que ella nunca había pasado, y ahí estaba la coleta, ¿no? Que, por cierto, la tienen ellas ahí en el relicario que tienen en el museo que tienen allí. ¿Sí? Bien, pues vamos a pedir a los compañeros que pongan un corte de la cinta, precisamente donde se relata, la cinta se refiere pues a la charla de la Casa de la Cultura, donde se lee un fragmento precisamente de una de estas peleas con el calvo, que realmente llama la atención pues por lo impactante de que es. Sin que haya habido ningún cambio psicológico ni de otro tipo, y hablando conmigo con normalidad, se le ha metido de repente la lengua para adentro, como si fuera a tocar la campanilla con la punta, con tanta violencia que la ahoga, y le ha quedado luego un fuerte dolor, y los ojos se le han vuelto del revés en sus órbitas. A veces, permaneciendo los ojos bien, se le meten para adentro de pestañas hasta los párpados, con gran fuerza y rapidez, de forma que no es capaz de impedirlo ella, y es inútil cualquier intento de ayuda. Se queja de muchas cosas, pinchazos en el vientre, la quitan la ropa, le dan fuertes golpes con la cabeza en la pared. La impresión que se tiene cuando recibe golpes en la cabeza o lanzan esta contra la pared es que si le diese a uno ese golpe, se le abriría la cabeza o perdería el sentido. En cierta ocasión en que estaba yo cerca, le di un golpe a su cabeza contra mi rodilla, que me la dejó muy dolorida por mucho tiempo. Retorcimiento de la cabeza a un lado o a otro, como si fuera un muñeco de goma. También ocurre con brazos o piernas, o una mano que se vuelve al revés con fuertes chasquidos y quedan de tal suerte agarrotados que nadie, por más fuerza que haga, se los podría enderezar. Mientras esto le ocurre, ella habla normalmente. A veces pierde el conocimiento de dolor. Un breve tiempo y vuelve con el mismo sufrimiento. Sufre con gusto porque lo quiere Jesús. Más adelante el padre Manuel escribe en su libro también las siguientes letras. Parece que todo ha terminado, pero no. Yo no solo estoy cansado, estoy inconforme. No digo nada, pero por dentro estoy diciendo, no hay derecho. La verdad es que después de leer es la siguiente. Si Jesús existe, ¿cómo puede permitir que una persona sufra? Y es más, ¿cómo puede pedir que esa persona sufra? No lo podrían esto explicar, aunque quizás sea una pregunta bastante difícil de explicar con el poco tiempo que tenemos. Bueno, yo creo que en el tiempo de la Madre María Luisa no solamente ella era la persona, había personas víctimas que se ofrecían a Jesús como víctimas en reparación de los pecados del mundo. La Madre María Luisa, desde que tenía 5 años, fue escogida como víctima, porque ya tuvo bastantes enfermedades y se le apareció el niño Jesús y le dijo ya que no se quejara, tenía difteria y se quejaba la niña porque se estaba ahogando, y eso lo contaba su mamá muy. Entonces se le apareció un niño, ella dijo se le había aparecido el niño Jesús, y le dijo, deja de quejarte, si no te quejas, en 3 días te curaré. Entonces la niña cayó, y doña Carmen, su madre, pues le extrañó mucho y entró a la habitación y le dijo, María Luisa, ¿no te duele? Dice, se me ha aparecido el niño Jesús, estoy hablando de 5 años, se me ha aparecido el niño Jesús y me ha dicho esto. Y entonces su mamá salió corriendo llorando diciendo, ay, mi niña está delirando, mira lo que está diciendo, que se le ha aparecido el niño Jesús, está delirando. Bueno, la señora llorando. Dice, me ha dicho que si no me quejo, pues dentro de 3 días me va a curar. Y efectivamente, a los 3 días la niña quedó totalmente curada. Quiero decir que esta, la Madre María Luisa, es una mujer que se ha ofrecido a Jesús como víctima y no escatima. Bueno, pues ahí estamos viendo las explicaciones de la Madre Concepción. La verdad es que no todo es tan trágico, o por lo menos no todos los sucesos son tan trágicos como los que estábamos escuchando, como los que estábamos comentando. Hay algunos que son realmente curiosos y son auténticos sucesos que están catalogados hoy en día en el mundo de la parapsicología. Entre ellos, pues, por ejemplo, tenemos la bilocación. Pedro, explícanos un poquito qué es la bilocación. La bilocación es una facultad o un don que Dios da para estar en 2 sitios al mismo tiempo.
Y en el caso de la Madre María Luisa, pues era un hecho que se producía con bastante frecuencia, sí, ¿no? Bastante frecuencia. Ella tenía, muchas veces le decía al padre Manuel Soria, tengo la sensación de estar viviendo dos vidas al mismo tiempo, ¿no? Y hay una, por nombrar una de ellas, hay una muy curiosa, porque estuvieron en Carcagente, en Valencia, y estaba el padre Manuel Soria con ella, estuvieron durante 3 días, y entonces hablando con la casa donde estaba la casa madre ahí de entonces, la casa de Madrid, pues dije, no, sí, la madre está aquí. ¿Cómo que la madre está aquí? Y no tenían teléfonos en la casa, tenían que ir a casa de una vecina, ¿no? Entonces el padre Manuel Soria era consciente de que la monja estaba en Madrid. ¿Y dónde está la Íbora? Estoy viendo, está dando su clase de latín y estaba teniendo unos homenajes, estaban haciendo unas celebraciones y unas rifas, no sé qué historias, en Carcagente, en Valencia. También es así que le dan una medalla y aquella noche pues la medalla está en la mesilla y la enseña, la medalla, ¿no? Y hay otra, pues que no sé, que la hermana le echa al padre Manuel Soria un poquito de vino dulce o no sé historia, bebe un poquito y ella que lo está viendo en el otro le dice, hay que pillín, cuando se da la vuelta a llenar el vaso. Claro, en aquel momento la hermana superiora que estaba con ella decía, yo no sé qué es lo que está pasando. Y la tenían un poquito apartada. Tan es así que entonces el padre Manuel Soria le pide a la superiora o a la que estaba encargada, no sé quién sería, a la hermana mayor o a quien fuera, que cogiera a todas, al resto de la familia y que la vieran que realmente estaba ahí para que dieran testimonio, y se levantaron actas en un sitio y en otro, como que estaban en dos hay declaraciones juradas de todas las monjas que estaban viendo al padre Manuel en ambos sitios, y todas coinciden, y por supuesto están hechas por separado incluso, me parece. 3 días, 3 días. Y todas coinciden, todas vieron lo mismo, y no es una alucinación. No. Incluso se produce en una de estas bilocaciones también el aporte de una medalla que es regalada en un sitio y aparece en el otro. O sea que y encontrarse enferma en un sitio y estar enferma en el otro. O sea, vive una vida, pero ella se da cuenta que tiene visiones y cosas que no corresponden al estado en que se encuentra, ¿no? No corresponden al estado en que se encuentra. Eso es una bilocación. Y tuvo varias, tuvo unas cuantas. Y también tuvo desapariciones, ¿no? Sí, desapariciones. Bueno, yo creo que viniendo aquí, cuando vino aquí allí en la casa de don Antonio, yo creo que lo contaba la otra vez, nos llamó una señora que se llama Pilar, que dijo su nombre, creo que no tenía ningún problema, se llama Pilar Oliva. Ella encontró vieron que en la habitación ella estaba allí, entraron para darle algo, no sé qué historia, y no estaba. ¿Dónde está la madre? Y las muletas estaban allí, no sé cómo se llama, que iba saliendo en camisón, simplemente, que no tenía ni siquiera el hábito, ni el hábito llevaba siquiera, y había desaparecido. ¿Y qué hacemos ahora? Y horas después entraron en la habitación estaba. Quiere decir que desaparecía. Cuando vino hacia allí en el año 50, creo que fue, pasó igual. Había nevado, estaba todo nevado, no había ni huellas. Y había desaparecido y apareció aquí en la estación. Es decir, que ocurrieron muchísimo fenomenología alrededor de la Madre María Luisa, de tipo que hoy llamaríamos paranormal, ¿no? Como es el arderle el pecho. Eso lo relata muy bien el padre Manuel Soria, que estaba un día hablando con ella, que estaba tumbada, vio como un puntito, como cuando enfocas una lupa y das con la luz de mucho calor y empieza a arder, vio que esto estaba la tela que tenía, y empezó pues como a arder, a consumirse de una forma irregular hasta formar un corazón que tiene como un palmo de tamaño, ¿no? Y lo tienen también las monjitas y algunas servilletas quemadas. Recuerdo que también nos llamó un señor que nos estuvo contando y dice que su hermana tenía la medalla esa, la tiene la hermana suya. Y el tema de las servilletas, en la charla de la Casa de la Cultura, me parece que estaba allí la familia que un día invitó a comer a la Madre María Luisa o a cenar. Y ellas tienen varias allí. Cuando te estaba limpiándose con la servilleta, pues la servilleta salió ardiendo, y esa servilleta pues está guardada, me parece, en el museo que las hermanas tienen aquí en la Casa Madre. Sí, salía por la boca. Es fuego puro, pero eso es amor, Es que aquí estamos hablando de dos cosas muy paralelas. Es amor puro, es como los dardos, que es fuego, pero es un fuego vivo. Es algo que te limpia, y sin querer, como no cabe en ella, a veces sale. A veces hablaba de Jesús como una especie, como si hoy está juguetón, está escribiendo una carta porque tiene obligación de hacérsela al padre Manuel Soria, y da cuenta como la pluma le está jugando con la pluma, y en un momento dado quema un trozo del papel, con lo cual tiene que rehacer la carta porque se la tiene que dar, es obligación suya, ¿no? Está obediente. Y esto es normal en las figuras místicas. Se conoce, por ejemplo, lo de la Madre Teresa. Sí, Santa Teresa. Lo que pasa es que varía un poco la fenomenología, pero sí se da. En la madre, por ejemplo, la Madre Teresa, ahí Santa Teresa era el éxtasis de la levitación. Tenían que estar pendiente porque es que se iba al techo.
Ya el techo de la iglesia son bastante altos y si caía de golpe podía ser un problema, ¿no? Es posible que la Madre María Luisa también le evitase. Seguro. Yo no me cabe la menor duda de que le pasarían toda la fenomenología de todos los místicos. Y de verdad que para mí tiene la entidad que pueda tener cualquiera de los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y tantos otros incógnitos que hay por ahí, ¿no? Y escondidos, que le pasan todas estas cosas, ¿no? Y que no le dan más importancia. Muy bien, pues vamos a ir unos minutos a publicidad y después de la publicidad vamos a poner también un fragmento, un testimonio de una persona muy importante que está muy relacionada con la congregación, que es Josefa Grifantes. Ella nos contaba ahí en la Casa de la Cultura un poco cuál fue pues su experiencia con la Madre María Luisa, porque ella fue también testigo de alguna de las pasiones que tenía la Madre. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. En Ellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. En Ellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. De publicidad estábamos comentando que vamos a escuchar un testimonio que me llamó mucho la atención aquel día que estuvimos en la Casa de la Cultura, porque era una persona que pudo estar en una de las pasiones de la Madre María Luisa y que cuenta de viva voz cómo le impresionó aquello a la hora de verlo en directo. Así es que le vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que pongan el corte donde Josefa Grifantes relata aquel día. Yo sí la he visto. Yo he tenido ese honor, esa grandeza y ese privilegio. A mí el padre Manuel me mandó recado con una de las hermanas que si quería ver a la madre, dije que sí, y al entrar me impresioné mucho hasta el punto que caí casi de rodillas, pero no por querer yo arrodillarme, sino de la emoción tan grande. La madre sangraba de las manos, así, estaba sobre la cama con dos almohadas y de sus manos había unas llagas, pero las llagas no es ya que tuviera en ella heridas ni sangre, sino que la sangre manaba. La sangre manaba y caía sobre la sábana. La madre, aparte de eso, una de las hermanas me enseñó los pies también, y luego de la frente tenía unas gotas de sudor, de sangre, que era sangre, así en esta mejilla, permitidme que señale, cayó un par de gotas que le resbaló en la mejilla y le cayó sobre el camisón. Eso lo vi yo de la madre, me costó. Y por aquí hay alguien que a mí me oyó contarlo
y que sabe de los lloros que yo tenía en mi casa una vez que llegué, porque a veces se tienen dudas y dice uno, esto será, no será. Por entonces pasaba yo una racha de esas cosas que yo creo que vosotros también las sentís a veces, y yo lloraba porque decía, ¿cómo es posible que yo haya podido tener dudas después de ver esto? Las muchachas que yo tenía allí, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo con mucho hipo, con mucha congoja, no podía decir lo que me pasaba, porque aquello era una cosa grandiosa. Sé que el padre Manuel le dijo a la madre, porque a mí no veía nada más que el padre Roberto, que he oído cómo lo nombraban, que era un fraile, era Carmelo, estaba arrodillado, el padre Manuel también allí, y el padre Manuel le dijo, y creo que un sacerdote más, que no recuerdo quién, le dijo, madre, pedimos que cese ya este dolor, y entonces la madre le dijo, no, puedo un poco más por la conversión de Rusia. Eso que yo estoy diciendo era por el año 50 y no sé cuánto. En mi testimonio me parece que está, porque yo he escrito un testimonio de eso. Sí. No sé exactamente en qué año era, pero era por entonces. 51, 52. Bueno, pues ya yo veo aquello y ya me fui a casa como pude, ya digo, llorando, y aquí yo me parece que en la sala hay alguien que a mí me oyó, o por lo menos me vio llorar y suspirar. Y podía decir muchas cosas, yo de la madre he visto cosas muy grandes, vistas así, no por escrito, de que la madre lo haya dejado escrito, ni porque lo haya escrito el padre Manuel, ni las hermanas, sino de vis a vis, directamente. Bien, pues ese era el testimonio de Josefa Grifantes. Estábamos comentando que bueno, que hay más testimonios, o sea, hay más fenómenos, mejor dicho. Sí. Testimonios, por supuesto, que hay muchísimos. Hay más fenómenos también curiosos, porque como decíamos anteriormente, pues hay un compendio de parapsicología en la vida de la Madre María Luisa. Por ejemplo, la evidencia también es una facultad que tenía y que en varias ocasiones... Sí, tenía casi todos los fenómenos de esto, ¿no? O sea, estados alterados de conciencia continuamente, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo un día que estuvo con don Antonio Sánchez del Arcipreste, el párroco de la Asunción, y salió, volvió a casa y estaba muy apesadumbrado porque la madre le había dicho cuándo iba a morir y de qué iba a morir. Él no estaba enfermo todavía, ¿no? Es curioso porque creo que un año después murió la madre María Luisa, pero sí se lo anunció. Y a mucha gente también le dijo cosas y veía cosas, ¿eh? Tenía visiones y preconizaba. Sé que estaba muy unida a Dios al final de su vida. Realmente era una vida que no vivía en ella, es decir, vive una vida que no es mi vida, porque vivo en Él, no es mi vida, no me pertenece. Y realmente, bueno, en ese estado de alterado, pues tenía todas las cosas de paranormales que pueda creer, las tenía. Hablaba en lenguas extrañas, en ¿no? lenguas extrañas. En lenguas extranjeras porque no sabemos, porque sí. no se entendía, pero por ejemplo incluso llegó a cantar villancicos en gallego sin tener ni idea del gallego, ¿no? Las hermanas se quedaban ahí perplejas, pero esta mujer cómo puede cantar villancicos en gallego. Y bueno, y quizás uno de los fenómenos también muy importantes, sobre todo en las figuras místicas, es la comunión mística. La comunión mística, sí. Este fenómeno se produce también en la Madre María Luisa, a partir de un momento determinado, no recuerdo la fecha, y se produce. ¿En qué consiste este fenómeno? Consiste en que aparece en un instante, aparece la forma delante de su cara y es entregada en la boca, y es de lo que se alimenta simplemente durante toda la Cuaresma, ¿no? Teresa Newman estuvo así durante, no sé si 20 o 22 años. De lo único que se alimentaba era de la Sagrada Forma, que aparecía, al principio se la daban, y luego ya aparecía espontáneamente junto a la boca, abría la boca, entraba adentro, y era el alimento de todo el día. A Madre María Luisa también le pasó. Le pasó, yo creo que todos los días sí. Tenía comunión mística. Incluso una vez el padre Manuel Soria pues le ordenó que abriese la boca, porque si quería comprobar realmente que si estaba o no estaba, estaba la forma, y se quedó, pues claro, la forma estaba ahí. ¿Cómo? Pues una de las cosas extrañas sí. que eso sigue sucediendo hoy en día. Y bueno, pues también hubo una cosa curiosa, sobre todo que se dio en la primera etapa de la Madre María Luisa, cuando estaban en Madrid, que era la multiplicación del dinero, donde no había siempre, nunca faltaba. Y en especial de la comida. Y de la comida, que donde no había. Sí, cuentan anécdotas como que compraban judías para hacer para 10 días y duraban 10 meses, ¿no? O aceite, ¿no? Para un mes y les duraba todo un año. Era curiosísimo. Sacaban aceite y siempre había una arroba de aceite. Cosas curiosísimas, ¿no? Puede que haya algo de folclore, no lo sé. Lo que sí sé es que a partir de que está el padre Manuel Soria, ahí no hay folclore, ahí está todo escrito y manuscrito y comprobado.
ahí no hay trampa ni cartón. Fue imposible. A mí, cuando yo leí el libro Yo fui testigo, lo que más me llamó la impresión fueron los últimos días de la vida de la Madre María Luisa. La verdad que yo me impresionó mucho, incluso yo en la charla le pedí a la Madre Concepción, por favor, que leyese la carta que dirigió la Madre María Luisa al Padre Manuel Soria, porque, bueno, pues al final se tuvieron que despedir. El Padre Manuel Soria se despidió de la Madre María Luisa, y la Madre María Luisa pues era algo a lo que se resistía. Fíjate tú hasta qué punto dependía la Madre María Luisa del Padre Manuel Soria, que para ella era una figura importantísima en su vida. Y bueno, pues cuando en las épocas en que la Madre María Luisa pues salía de viaje, o el Padre Manuel Soria, había muchísima correspondencia que se enviaban entre los dos, y esas cartas el Padre Manuel Soria las tenía guardadas. Entonces, cuando el Padre Manuel Soria partió para Madrid, porque se iba a América, pues la Madre María Luisa le escribió una carta donde, bueno, pues expresaba pues su tristeza del hecho de que se fuese, y le extrañaba mucho el hecho de que se hubiera llevado las cartas a América, porque ella quería tener ese recuerdo del Padre Manuel Soria, tener las cartas como recuerdo, leerlas y releerlas, pues para recordar los momentos que había vivido junto al Padre Manuel Soria. Y sobre todo en esta carta es curioso porque la Madre María Luisa le pide a Dios que por favor, antes de que el Padre Manuel Soria parta para América, que se la lleve ahí al cielo. Es decir, yo quiero que el Padre Manuel Soria esté a mi lado en el momento en que Dios me llame a su lado. Y es un deseo que se hizo realidad. Es decir, ella pidió eso cuando el Padre Manuel Soria iba camino de coger un avión, me parece, para América, y no llegó a coger el avión para América porque efectivamente antes de partir la Madre María Luisa falleció y le avisaron que tenía que volver al encuentro de la Madre, puesto que tenía que estar presente en el entierro de la Madre María Luisa. Hay un fragmento también sacado de la charla, es un fragmento donde la Madre Concepción lee la carta. Realmente a mí es una de las cosas que más me impresionó, sobre todo después, como digo, de leer todo el libro, porque es que hasta el último momento pues se notaba la humildad de la Madre María Luisa, ¿no? Pidiendo por favor al Padre, primero que no se llevase las cartas o quejándose, y es más, ella dice y reconoce que algo mal ha tenido que hacer, se arrepiente de lo mal que se ha portado, después de la vida que tuvo hasta ese momento de humildad, de entrega, aún así dice que no se ha portado bien, que algo mal ha tenido que hacer cuando el Padre Manuel Soria se olvida de ella. Y hay una cosa que después de escuchar este fragmento donde la Madre Concepción lee la carta, quisiera comentar contigo, y es las similitudes que hay entre la muerte de la Madre María Luisa y la muerte de Jesús. Al final incluso muere abandonada, ¿no? O se siente abandonada. Vamos a pedirle a nuestros compañeros, por favor, que pongan ese corte de la charla de la Madre María Luisa. Precioso, pero claro, es muy largo y no se puede. Dice, ella sabía en 1954 que estaba muy próxima a su muerte, y le dice ella al Padre, ¿sabe que Jesús me dio 3 señales para conocer mi muerte? Se acaba de cumplir la tercera, faltaba un mes para morir, cuando le dijo esto a él. Me dijo que cuando consiguiera ser perfecta en la mansedumbre, me llevará, y hoy me lo ha dicho. En el último éxtasis que tuve en Valencia el 3 de mayo de 1954. Ella murió el 5 de junio de este año. La Virgen dijo la llevaría pronto. Yo partía para América el día de San Juan, 24 de julio. Ella pedía morir antes de irme yo para que fuera yo quien la llevara de mis brazos a los del Señor. Previó que moría sola y abandonada, y así lo aceptaba en la última carta que me escribió unos pocos días antes de morir. El sufrimiento moral de Madre María Luisa, que tenía una letra preciosa, clara y concisa, o sea, y la voy a leer, esta la tenemos todas sus hijas. Menos mal que nos dieron esto no lo dio el Padre Manuel. Y todas sus cartas, el encabezamiento de las cartas es este: Jesús misericordioso, inflame nuestros corazones en su sacratísimo y santo amor. Mi muy querido Padre y amado hermano, sean Jesús y la Madrecita nuestros únicos amores, y por ello seamos capaces de todo, por mucho que sangre nuestro corazón. Son las 6 de la tarde. No hace 3 horas que ha salido de esta y ya le estoy escribiendo. Sí, Padre, quiero decirle todo. Como observaría vuestra reverencia, pude ser valiente.
Noté en mí la fortaleza infundida por Jesús y la Madrecita, y aunque con mucha violencia conseguí reprimir mi llanto. Ignoraba que otro golpe me esperaba en la habitación. Apenas le vi salir, huí a esconderme en ella, y lo primero que hice fue ir a buscar un poco de bálsamo y consuelo para mi angustiada alma, en las cartas de mi pequeño hermano, y hallé que no estaban. Le confieso, Padre mío, que si grande era la losa que aplastaba mi corazón al ver su marcha, más aumentó su peso, y tuve momentos en los que creí que la vida se me acababa. La sangre me abrasaba, me entró un ahogo que el corazón parecía querer dar las últimas. Con todo, he logrado un pequeño triunfo, pues en medio de tan aumentado dolor, tuve valor para decir a Jesús: Jesús mío, tú solo sabes lo muy doloroso que es esto para mí, ya que solo este consuelo me quedaba. Pero si hasta esto me tiene que fallar, soy tu víctima. Haz tú que me las devuelva mi hermanito, pero si esto es contra tu santísima voluntad, no escuches mi petición. Merezco ser privada de todos los consuelos por mi mal comportamiento y rebeldía. Prometo, Jesús mío, ocuparme en el desprecio de mí misma para reparar de algún modo la maldad que he juzgado y pensado, lo mal que he juzgado y pensado de mis hermanas y prójimos, principalmente para humillar mi soberbia, pisar mi amor propio y conseguir reducirme a la nada, que es el lugar adecuado para mí. Solo te pido sepa yo acelerar mi preparación, y tan eficaz sea este mi arrepentimiento que logre de tu divino corazón ser escuchada. Oye mi súplica, dulce Jesús mío. Presento hoy esta instancia suplicándote que mi alma pase a tus brazos, antes de que mi hermanito parta para América, para que sea él quien me conduzca a ti. Como ha sido tan grande mi insubordinación, le costará trabajo creerme. He hecho tantas veces estos mismos propósitos y no los he cumplido. Pero Padre, ayer ante la Madrecita lo prometí solemnemente, y a pesar de haberse aumentado mi dolor y saber que se las ha llevado vuestra reverencia, no he pensado en otra cosa que en mi culpabilidad. Confío tendrá vuestra reverencia compasión de mí y me las devolverá, ya que ellas me servirán de aliento en mis desmayos y tribulaciones. Pero si esto no me es otorgado, cúmplase la voluntad de Dios. Yo lo aceptaré como castigo, por lo poco que he sabido aprovecharme de sus enseñanzas, no adelantando en el amor de Dios y santidad a que estoy obligada. Solo anhelo se me acorten los días y ser asistida por mi buen Padre. Esto si muero antes de su marcha, y si a pesar de ser antes de su ida juzga dejarme sola, sea esta mi última palabra. Sordos sean Jesús y la Madrecita que permiten muera en este abandono. Suplicándole miles de veces perdón y sometiéndome sumisa a cuanto juzgue ordenarme, se despide su rebelde pero pequeña hermana, María Luisa Zancajo de la Mata. La carta está fechada el 28 de mayo. Bien, pues el día 29 de mayo, el día siguiente, entró en coma. O sea, quizás esto es una de las cosas que me ha llamado la atención. Una persona que estaba sana, que aparentemente el día siguiente de pedir a Dios fallecer antes de que el padre marchara a América, al día siguiente entró en coma, y esa coma le llevó unos días después a morir. Y efectivamente al padre lo llamaron a Madrid, que volviera inmediatamente porque la madre María Luisa estaba muerta. Pues esa era la última carta de la Madre María Luisa, que también iba dirigida al Padre Manuel. Pedro, para terminar, ¿qué querías comentar? Bueno, pues que murió un poquito así sola, que parece ser que el día que murió, en el momento de su muerte, tembló un temblor en la casa. Hay ciertas similitudes, como tú decías,
Dios está muy confundido con ella, y se producen cosas muy, muy curiosas. Yo, para terminar, quizás pues pueda decir que tenemos en Ellín los restos de una mística, de una mujer que tuvo el gran privilegio de disfrutar a Dios aquí en la tierra. Se fundió de tal manera Dios en ella que decía: vivo una vida que no es vida, pues vivo fuera de mí. La Madre María Luisa fue y es una antorcha que ilumina y ayuda a las personas que se acerquen a conocer su vida. De sufrimiento sí, pero por encima de todo una vida de amor, la vida de la Madre María Luisa. Ahí es nada. Muy bien, pues ¿qué le vamos a decir? Sirva este programa de homenaje a la Madre María Luisa, también a la congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia. Y es posible que este programa, me comentaba la hermana Martes antes de venir hacia acá, es posible que este programa se vea en el resto de casas que tiene la fundación, que tiene la congregación por todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Centroamérica. Pues también un saludo para todos ustedes y animarles a que sigan con la labor que emprendió la Madre María Luisa, porque estoy convencida de que no están solas, están con la ayuda que ella está prestando desde ahí arriba. Pedro, muchas gracias por tu ayuda y por tus palabras. Ha sido un placer y ha sido muy enriquecedor. Y a ustedes pues también muchísimas gracias por estar ahí escuchando lo que esta noche hemos hablado sobre el tema que nos ha ocupado la Madre María Luisa. Les emplazo a ustedes al próximo miércoles. El programa que íbamos a tratar hoy, el tema de los sueños, el mundo de los sueños, lo vamos a ver el próximo miércoles a las 10:30. Hasta entonces, buenas noches. En Ellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.